El dólar hace meses que no para de bajar y la inflación hace meses que no para de subir. En este contexto, ¿dónde conviene meter nuestros pesos? ¿Vale la pena seguir teniendo dólares sin invertirlos? ¿Cómo están rindiendo las billeteras virtuales? ¿Qué opciones de inversión hay hoy en día? Bueno, estamos en un contexto atípico acá en Argentina que nos tiene acostumbrados a que, además de la inflación suba, bueno, que el dólar también suba y al menos acompañe un poco esa inflación. Y lo que está pasando ahora es que el dólar está bajando y algo que era muy normal en los argentinos era, una vez que teníamos un ahorro disponible y demás, comprábamos dólares y estábamos bien tranquilos porque era una forma de resguardarnos contra la inflación en pesos. Miren, el dólar oficial para la compra está 1.380 y para la venta 1.330. Es tremendo porque si bien hay algo de cepo todavía, este valor hacía mucho que no era tan bajo. Y al margen de eso sucede algo paradójico, que es que desde mayo 2015 que la inflación no para de subir. Vean que el valor más bajo de inflación fue en mayo del año pasado, 1,5, y el último dato, al menos al momento de grabar este video, ahora vamos a ver qué se proyecta para adelante, es de prácticamente el doble, con lo cual tenemos un acumulado a febrero, o sea, de los últimos 12 meses de 33%. Si vamos al análisis del REM, que es la expectativa de la inflación, o sea, lo que se espera es que, bueno, en marzo dé aún más, en alrededor del 3%, incluso yo creo que va a dar un poquito más que nada por el tema del petróleo y demás, y lo que prevén es que la inflación va a empezar a bajar en los meses siguientes. Veamos que prevén que para abril 2026 va a ser por debajo de 3 y ya para agosto-septiembre por debajo de 2. Déjame un comentario si te parece que puede llegar a ser posible esto. Y se estima que diciembre 2026 va a cerrar con una inflación de 29%, diciembre 2027 19% y diciembre 2018 12% anual. Esto para nosotros acá en Argentina es algo que no estamos acostumbrados y me da la sensación de que es difícil que pase, pero bueno, puede llegar a pasar. De hecho, vean que para que se cumpla la de diciembre, la inflación tendría que estar mensual cercana al 1%, incluso algunos meses por promedio y demás, podría llegar a estar menor al 1% mensual. Me parece una locura el solo pensarlo. Ahora, teniendo en cuenta esto de que tenemos, al menos por el momento, inflación alta, después se prevé que va a bajar, pero bueno, los datos reales dicen lo contrario, y un dólar que está a la baja, entre que tenemos menos pesos por cada dólares que tenemos y encima le sumamos la inflación, si tenés dólares y no los estás invirtiendo, es una pérdida asegurada si es que se mantiene esta tendencia. Por supuesto que mañana de repente el dólar se va a 1.600 pesos y bueno, te hubiese convenido tener dólares porque una devaluación así tan rápido te liquida si estás en plazo fijo, te liquida si estás en una LECAP, en lo que sea. Teniendo en cuenta esto, veamos las tasas de los plazos fijos, cuánto están rindiendo hoy. Tengan en cuenta que el porcentaje que dice acá obviamente es anual y claramente es en pesos. Veamos que el plazo fijo que más está rindiendo creo que es este, el 25%, a ver si hay otro mayor. Bueno, acá hay otro de 25,5%. Y habíamos visto que tenemos una inflación de más o menos el 3%. Si hacemos una cuenta rápido y simple, bien simplista, 25 dividido 12, nos está dando un rendimiento mensual el plazo fijo del 2,1%. Sin embargo, a estos niveles, por más de que a mí no me guste el plazo fijo, si el dólar se mantiene estable o incluso a la baja, te va a convenir hacer plazo fijo que tener dólares. De hecho, vamos a hacer una cuentita rápida. Esto es algo que hice yo, que estoy probando. Imagínate que tenés $1.000 y el tipo de cambio hoy está 1.400 y habíamos dicho que lo podemos invertir en una tasa del 25,5 anual por un plazo de 30 días. Estaríamos diciendo que mientras el dólar se mantenga en 1.429 al vencimiento de este plazo fijo, a nosotros nos hubiese convenido hacer plazo fijo que tener dólares. Por supuesto que mientras menos cotice el dólar, esto es impensado que baje de los 1.300, más nos hubiese convenido hacer plazo fijo, y mientras pase la barrera de los 1.429 ya nos hubiese convenido tener dólares. Esto es un razonamiento interesante que, bueno, acá nos dice mientras la devaluación no sea más del 2,1%, va a convenir hacer plazo fijo, pero con todas las limitaciones que esto conlleva, que es tener el dinero estancado 30 días, y si en esos 30 días de repente hay una noticia, se desmadra todo y el tipo de cambio se dispara,
dispara, bueno, vos teniendo el plazo fijo ahí no podés desarmar la operación y, por ejemplo, no sé, comprar dólares. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el riesgo de invertir en plazos fijos. Después tenemos los rendimientos de cuentas y billeteras virtuales, que al momento de grabar este video, como cuenta remunerada, la que más está pagando es la del Carrefour. La verdad, yo no la conozco, nunca la utilicé, está dando un 25%. Lo bueno es que vos tenés el dinero disponible en cualquier momento y lo podés gastar. Y si pasa el tema de evaluación o ves que está moviéndose mucho, podés salirte y cambiar de panorama, por ejemplo, comprando dólares. Después está bueno este rendimiento del 29 para Ualá Plus, pero bueno, tiene una serie de limitaciones. Y ya el promedio está por debajo del 22% anual, que como digo, tiene la ventaja de poder salir en cualquier momento. Y recuerden que las tasas de los plazos fijos, algunos están por debajo del 20, ¿sí? Con todo lo que ello implica. Después también tenemos las billeteras virtuales en dólares, ¿sí? Que generan rendimiento, porque si vas a tener al menos dólares por un miedo a una devaluación, un miedo a que el tipo de cambio se dispare y demás, está bueno al menos tenerlas invertidas. En este caso, la que por lejos paga más que todas es Astropay con un 6% de TNA anual, y la que le sigue es Superbill con un 2% anual. De hecho, Astropay es una billetera virtual que uso mucho en el día a día. Tengo acá, miren, rindiendo al 6% anual, y para lograr ese rendimiento tenés que ser miembro Infinite, que además tiene tipo de cambio mejorado, bueno, el rendimiento del 6% anual, algunas promos como por ejemplo el 100% de cashback en Spotify y demás. Para poder tener Infinite y tener un tipo de cambio preferencial y 6% anual, te dejo un link en el primer comentario, o escaneando este QR que te aparece en pantalla, vas a tener un mes gratuito para probar estos beneficios, incluida la tasa del 6% anual en dólares, y tenés disponible los dólares para cuando quieras. Otra alternativa muy interesante es evaluar el carry trade con LECAPS. Te explico rápidamente por si no entendés qué es. Son títulos que emite el Tesoro Nacional, lo que vos los compras y al vencimiento cobras lo que se llama una tasa de interés. Son de tasa fija, o sea, vos ya sabés cuánto vas a cobrar al cierre, con lo cual acá en esta aplicación de Docta Capital podemos ver un cuadro con los escenarios posibles. Por ejemplo, esta LECAP que vence en 3 días, es decir, el 17 de abril, si el dólar se mantiene en 1400, estaría ganando en términos reales un 0,01%, prácticamente nada. Pero si el dólar se va a 1500, estarías perdiendo plata en términos de dólar. Ahora, si baja a 1350, estarías ganando un 3,72%. Ahora, si vamos a las más largas, por ejemplo, esta que vence en 94 días, si al vencimiento el dólar está en 1400, hubiese ganado un 6,22% en dólares, pero si estuviera en 1500, estaría perdiendo en términos de dólar. Y así podés ir chequeando a ver si pensás que va a estar bien, que va a ir por ahí o no. Y una forma de más o menos ver el mercado, qué piensa de cómo va a estar el dólar en ese momento, es ver el dólar futuro. Si vamos a la página del dólar futuro, que son contratos que hacen las personas y las empresas, como para que se entienda, es más técnico, pero de cuánto podría llegar a estar el dólar. Entonces, por ejemplo, cuando dice dólar abril 26, vence el 30 de abril de 2026, y veamos que el último contrato ejecutado es de 1358,50, con lo cual la persona que compró un contrato se asegura de comprar dólares a ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por oferta y demanda, se prevé que ese importe de dólar va a ser razonable para comprar al 30 de abril. Entonces, esto puede pasar como no puede pasar, ¿se entiende? Son expectativas. Y estamos hablando, por supuesto, de dólar oficial. Entonces, al 30 de abril, el mercado piensa que el dólar va a estar 1358,50. Si esto es así, volviendo a el análisis, veamos que el 30 de abril vence esta LECAP, y si estamos en 1360, por ejemplo, estaríamos ganando en términos de dólares. Si no se cumple, probablemente estaríamos perdiendo. Otra alternativa de inversión que se volvió bastante interesante, pero no es para cualquiera, son los plazos fijos que ajustan por UVA con pago interés de 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que vos, por ejemplo, haces un plazo fijo UVA a 90 días, vas a cobrar al cierre de estos 90 días lo que invertiste más lo que se ajustó por inflación, y además te van a pagar mensualmente un 0,25% anual. Esto con montos chicos parece poco, pero si son montos muy grandes es bastante guita, y mientras más tiempo lo dejes, por ejemplo 1080 días, la tasa se va muy
muy alta, con lo cual vas a cobrar inflación con todo lo que eso conlleva, o sea, el capital se te va a ir ajustando, no vas a perder poder adquisitivo y además te va a estar pagando un 4,75%, pero bueno, lo tenés que dejar prácticamente 3 años congelado. Lo bueno es que te asegura que esos pesos van a mantener el poder adquisitivo. Si la inflación es de 1000%, esos pesos se te van a ir actualizando al cierre. Mientras tanto, vas a cobrar el 4,75% anual cada 30 días. Si la inflación de los últimos meses se repite, estaría ajustando un 30% anual, más o menos, más un 4,75%. Sería una inversión muy buena. Recordad que obviamente no es una recomendación esto, ni mucho menos, simplemente es educativo, pero es una alternativa para tener en cuenta. Además que pactás esta tasa por 3 años. Es un montón. Por supuesto, ten en cuenta que si la inflación va bajando, el capital se va a actualizar en base a esa inflación, pero además las tasas de los plazos fijos también van a bajar. Las tasas de las billeteras virtuales también van a bajar, con lo cual eso lo tenés que tener en cuenta, porque independientemente de las inversiones que elijas, todo va a tender a ir acomodándose más o menos a la inflación. Si querés saber cómo se hacen estos plazos fijos, te dejo un video acá donde lo explico al detalle. Y otra cosa muy interesante que quiero mostrar acá en el video es que los bonos argentinos, el rendimiento bajó un montón. Miren, esta es la curva de los bonos argentinos, donde abajo es el tiempo que falta para vencerse en años y arriba es el rendimiento, la TIR, ¿sí? Es el rendimiento que paga, suponiendo que cobras los cupones y los reinvertís a la misma tasa. Y pasa que el AL30 está en una TIR de menos del 7%. Esto es histórico. En su momento, no quiero decir avanzada, pero estuvo por encima del 60% anual en dólares. Hoy en día se fue normalizando esta curva, pero es tremendo que rinda menos. Recuerden que cuando compran un bono argentino, están asumiendo riesgo argentino. O sea, el riesgo es que el Estado no pueda pagar los bonos o reestructure o amplíe plazos o lo que sea. Desde la gestión actual del gobierno se fueron pagando en tiempo y forma estos bonos, con lo cual generó cierta confianza. Pero bueno, ese es el riesgo de invertir en bonos. Vean que por un bono argentino, por ejemplo el más operado, que es el AL30, 6,87% anual en dólares, y hace un rato vimos que Astropay está pagando 6% anual por una billetera virtual, o sea, por tener los dólares disponibles todo el tiempo. Entonces esto es una muy buena señal para, por ejemplo, conseguir financiamiento más barato si es que el Estado lo decide, pero hoy en día no lo veo como una opción para invertir, comprar bonos argentinos, al menos a mi criterio. Yo me siento más cómodo invirtiendo dólares en obligaciones negociables. Que si vamos a la curva, por ejemplo, vamos a sacar esta que rinden mucho porque probablemente estén en un problema, rondan también el rendimiento del 7%. Y esto es una opinión simplemente mía. Me da más tranquilidad invertir en una obligación negociable que en bonos argentinos si es que tienen el mismo rendimiento. Si estamos hablando de rendimientos distintos, bueno, ya es otra cosa porque esperarías tener un rendimiento mayor asumiendo un mayor riesgo. Por ejemplo, estas obligaciones negociables de Pampa Energía, que es una de las empresas más importantes de Argentina, tiene un rendimiento muy similar a la L30 del 6% anual, donde de forma semestral por cada 100 nominales que compres estarías cobrando casi $4 y estarías invirtiendo en una empresa bastante sólida. Si querés aprender a invertir en obligaciones negociables, te dejo un tutorial donde explico más en detalle. Ahora, como conclusión y para cerrar un poco el video, ¿en qué invertir ahora que el dólar está planchado y el dólar baja? Si prestaste atención al video, prácticamente hoy en día la mayoría de las inversiones de renta fija son superadoras al dólar, pero conlleva ese riesgo de, bueno, ¿qué pasa si el tipo de cambio sube? ¿Qué pasa si hay una devaluación muy fuerte? Bueno, ahí vas a tener las alternativas de, en vez de tener un plazo fijo que estés preso de esperar al vencimiento para cambiar de estrategia, bueno, puedas elegir una billetera virtual o puedas elegir un plazo fijo UVA con pago de subperiodos, porque por más que haya una devaluación, si bien no tiene una relación directa con la inflación, bueno, el capital va a estar resguardado por inflación, por UVA, y además vas a cobrar un interés. Pero siempre acá mi recomendación es que diversifiques, que no pongas todos los huevos en una misma canasta, que no dejes de tener dólares, pero teniendo dólares los inviertas, por ejemplo, en una billetera virtual con un riesgo relativamente bajo, por ejemplo, con obligaciones negociables como vimos recién, para equilibrar ese riesgo y que ante una devaluación estemos cubiertos. Dejame un comentario a ver qué te gustaría que veamos en videos futuros, si vos estás apostando al plazo fijo, apostando al dólar, y si querés seguir viendo videos de este estilo, te dejo uno por acá que estoy seguro que te va a interesar. Nos vemos en la próxima.